con la más alta tecnología. Bergantiños, Centro Ortopédico Integral, Chaná esquina Salteray. Bergantiños, Chaná y Joaquín de Salteray. La patria se hizo a caballo, me enseñaron en la escuela, y está apretada en los bancos, y el campo es pura tapera. Me dicen que soy de afuera, porque soy del interior. Si la patria es una sola, ¿por qué la parten en dos? No digan que voy pa' afuera, cuando voy pa'l interior. Y justamente el ciclo que pretende poner una mirada sobre el interior tiene como disparador siempre esta canción interpretada por Fernando Cabrera, una canción de las contradicciones se llama justamente, y es de Mario Carrero. Y bueno, ya hemos tenido dos ciclos importantes en los últimos años de repaso de distintas manifestaciones culturales que hay en el interior. Quienes son oyentes permanentes de Sábado Sarandí saben que hemos ido, en general tratamos de hacerlo bastante seguido, además en un ciclo lo más compacto posible, que sea sábado a sábado, porque pasan muchas cosas en el interior y a veces da la sensación que lo que pasa por Montevideo como que no existiera, y eso es una visión muy errada, pero también muy uruguaya en la medida en que tenemos una macrocefalía montevideana muy muy fuerte. Y hoy que estamos aclarando, en varias charlas ha quedado claro que no hay que pensar en antagonismos, una cosa o la otra, sino que justamente que distintas posiciones forman parte de lo mismo, y en este caso la línea es exactamente similar, es decir, Montevideo e interior no son contrapuestos, sino son parte de la misma cosa. Pero bueno, parece que hubiera que aclararlo, parece que hubiera que prestarle especial atención, y hoy vamos a tener justamente, le hemos pedido ayuda a un hombre del interior, un limareño, pero que ha sido adoptado por la gente de Maldonado, se llama Fernández de Palleja, así firma todos sus libros de poesía, libros de relatos, es profesor de idioma español, es un ensayista y ha reflexionado mucho sobre todos estos temas, y entonces nos parecía el hombre indicado para poder charlar sobre estas cosas. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? Buenos días, Jaime. Gracias por la llamada. Estoy acá con el mate pronto, como corresponde. Me parece muy bien. Bueno, ya desde temprano, desde que te anuncié que ibas a estar acá, ya el Club de Admiradores ya empezó a mandar saludos, los bosquejanos y toda esa gente. Bueno, ese tiene que haber sido mi amigo Pedro Peña, Maragato, coterráneo tuyo, que bueno. Sí. Bueno, ya te mando saludos tempranito. Bueno, estimado, yo titulé, no sé si para bien o para mal, pero digamos como lineamientos generales para anunciar la charla contigo es si existe una literatura uruguaya como tal, que contemple todo el territorio, es decir, toda la geografía uruguaya, cuánto pesa Montevideo desde el punto de vista literario, esa frase que se ha repetido tanto, ¿no? Que da la sensación que lo que no pasa por Montevideo no existe. Se puede hablar de una necesidad de los escritores del interior de editar en Montevideo para que de alguna manera poder tener cierta visibilidad. Bueno, te largué todo así, arreglate como pueda. Bien, es una pregunta tan amplia y enmarañada como el mapa rutero o el mapa hidrográfico, digamos, ¿no? No sé exactamente para qué lado arrancar, pero yo pensé cuando me propusiste este tema el otro día en que grandes ejemplos de la literatura universal son del interior. Macondo no es la capital de Colombia. Es verdad. Macondo es un pueblo imaginario de García Márquez, pero digamos que recuerda a Aracataca, que es su pueblo de origen, ¿no? Entonces además un pueblito, tampoco era la segunda ciudad de Colombia.
Claro, un pueblito que sale de la nada, incluso empieza a hablar de su propio poblamiento. El propio Faulkner, que es la referencia de García Márquez, también está en un interior. No sé, si me sigo ahí en Estados Unidos, Mark Twain tampoco es que esté en las grandes ciudades contando cosas, más que nada cuenta cosas rurales, en los ríos. Bueno, hay que recordar a Huckleberry Finn y todo eso. Y en lo que me es particular, porque uno no es capaz de desligarse de su historia, su origen y sus raíces. Mi inicio en la literatura como lector, que es lo que es el lugar donde uno va a estar siempre, fue Serafín J. García. Mi padre cuando chico me recomendó, era chico, yo no sé si tenía 7, 8 años, que leyera Las aventuras de Juan el Zorro, Serafín J. García. Y nunca, hasta el día de hoy, me he reído tanto con un libro como con ese libro. Donde había un zorro, digamos, unas historias rurales ambientadas en ese 33 rural, donde el autor, a modo de fábula, contaba lo que estaba pasando ahí con ese zorro que se burlaba del tigre. Incluso inyectaba cuestiones políticas por medio de esa literatura, porque el zorro era tigrista, el zorro era león ballista, lo cual sonaba a ballista, y se peleaba con los tigristas, que representaban de alguna manera algunos hacendados prepotentes de la región. Eso mirado con la perspectiva que da el tiempo. O sea que si me puse a pensar cuando me dijiste, y hay una vasta cantidad de escritores, escritoras que han escrito en el interior, desde el interior o sobre el interior, como por ejemplo lo que le pasó a Julio Ceda Rosa, que el año pasado se cumplieron los 100 años, que escribía con la nostalgia de esa zona rural del departamento de 33 que había dejado atrás. Padeció Montevideo. Claro, y bueno, el tema del fallecimiento de Montevideo es una cosa que a mí me llamó la atención una vez, hace montón de años, un día mirando un diccionario de autores uruguayos, no recuerdo cuál. Empecé a ver que había autores que habían nacido en Artigas, en Salta, en Paysandú, en Mercedes, Tacuarembó, Durazno, en todas partes, y era bastante sistemático que la mayoría morían en Montevideo. Parafraseando a la canción esta de Stramín que dice morís en la capital, era muy cierto. Claro. Y daba cuenta de un fenómeno demográfico que hace que la población de Uruguay en general migra del campo a la ciudad, de la ciudad chica a la ciudad más grande, de la ciudad más grande a Montevideo, y eventualmente después al exterior. Digamos que esas migraciones de alguna manera influyen también en la literatura. Esta semana que se cumplieron años de la muerte de Tabaré Echeverri, tiene la canción Hermano, quédate en el campo, no vayas a la capital. Claro, bueno, de Tabaré Echeverri, que era de Melo, exacto. No sé, y si empezamos, yo cuando me tiraste la propuesta, yo me armé un mapita, con la actualidad de escritores que recordé del interior de hoy y del pasado. Si querés puedes pensar en el pasado, por ejemplo, no sé, empiezo por 33, Bobaldía, Da Rosa, el propio Serafín que te nombraba anteriormente, Rubito Lena, ¿por qué no ponerlo como escritor? Sí, claro. Del presente, pasado, digamos, tipos con cierta trayectoria como Mario Delgado Paraín, Tomás de Matos que incluso vivió su vida prácticamente en Tacuarembó, Henry Trujillo de Mercedes, la propia Marosa de Giorgio de Salto, en la poesía, Circe Maya, que está hasta ahí hasta ahora en Tacuarembó, el propio Benavides, toda esa gente que salió de Tacuarembó. Esto con cierta tradición, pero si empiezo por el Maldonado en el que vivo, tenemos gente muy notoria, con grandes escritores y con premios y publicaciones como Damián González Bertolino, como Valentín Trujillo, Ignacio Olmedo, que es un artiguense bastante veterano, radicado en Maldonado hace unas cuantas décadas. Gran narrador. Gran narrador. El año pasado lo recordamos en un ciclo ahí con Pablo Silva en La Máquina de Pensar. Después, por ejemplo, el propio Fabián Muniz es un escritor joven que está radicado en Montevideo, bueno, es originario de Montevideo, pero se formó acá. Los poetas Gonzalo Fonseca, Luis Pereira, que tiene la culpa de todo, y Leone,
algunas poetas también, como Nadia Pereira, como Gabriela Miravalles, y quizá me olvide de gente. Si me voy a Rocha, por ejemplo, ahí anda Gisela Aramburu, que ha tenido incluso algunos proyectos editoriales, Analía Amaral. Estoy recorriendo el mapa en la vuelta. En 33 está hoy Espinosa, que publicó recientemente una novela. La estoy leyendo y me tiene enganchadísimo. Que es una locura lo que escribe Espinosa, porque aparte es absolutamente único. Sí. Pero al mismo tiempo que te remite a Góngora, enganchando un poco con la charla anterior de Fattoruso, al mismo tiempo que te remite a Góngora, es inevitable darse cuenta que eso solo puede suceder en 33, y pasan toda su narrativa. Y recuerdo una entrevista que le hicieron, creo que en La Diaria, hace no mucho tiempo, en la cual Espinosa comentaba sobre la extrañeza que le causa a alguna gente que él viva en 33. Y dice, ¿por qué no voy a vivir en 33? Hay otras 40 y pico mil personas que viven en el departamento. Y justamente la extrañeza es porque en general la capital tiende a absorber a las personas que tienen inquietudes culturales por motivos laborales, de estudio, etcétera. Pero si sigo dándole vuelta al mapa, hace poco me encontré un poeta de Melo que se llama Marcelo Sosa Guridi, que es un gran poeta, no tiene mucha obra edita, pero escribe de manera muy impresionante. Matías da Costa, un riverense joven que publicó narrativa el año pasado, un libro que se llama El humo de las líneas verdes, muy recomendable. Qué lindo título. Y es un lindo libro, además, que tiene una linda mirada sobre esa frontera. Matías vive en Portugal actualmente, que también nos remite a eso, los que estamos en el interior y los que están en el exterior. Uh-huh. Por ejemplo, la poeta Paula Inover o Laura Cesarco, que viven fuera del país y de pronto quedan un poco fuera de los círculos, pero que están haciendo cosas, y que publican y han publicado. Voy por Rivera y me voy a Artigas y tengo ahí tenemos el caso de Fabián Severo. Bueno, ya es una estrella consular, Fabián. Claro, que Fabián Severo tiene su brillo porque por ejemplo, ha reivindicado la particular variedad lingüística que se habla en Artigas y la ha estilizado literariamente, por supuesto. Pero Fabián escribe en una variante literaria del dialecto portugués del Uruguay que se habla ahí en Artigas. De Artigas también, pero de Bella Unión y radicado en Salto, está Luis dos Santos, el autor del Zambullidor, un precioso libro que salió hace unos años y ha sido editado incluso fuera del país. Lo editaron en Brasil y creo que en Francia también, ha sido traducido. Tiene un libro del año pasado también, que lo editó Fin de Siglo, que se llama La Última Frontera, muy lindo libro también. Después en Salto te puedo ubicar al poeta Pablo Márquez, que fue editado por la editora Cibeles y Letrados, gran poeta también, un tipo discreto pero de una inteligencia aguda, y que editó un libro de poesía el año pasado que se llama Muelle Negro, en alusión a un muelle que hay ahí en Salto, que es muy buena poesía. Después en Paysandú te puedo ubicar a Mario Pons y Marco Rivero, el primero sanducero y el segundo limareño, que publicaron un libro de cuentos el año pasado entre los dos, en una experiencia que es un poco diferente. El propio Pablo Silva Olazábal, conocido por su actividad periodística, que es de Río Negro, está en Montevideo, pero no deja de ser del interior y de recordarlo. Está Juan Esteves por ahí por el departamento Soriano, en Colonia está Leonardo Lessi, está Elena Lasfer, y estoy llegando a San José. Por San José tenemos a Pedro Peña, que lo mencionamos hoy, de vasta obra policial, hasta con libros de literatura juvenil. Está Leonardo Cabrera, que hay que recordarlo, es un enorme escritor. Leonardo ha publicado poco y espero que lo pueda hacer a la brevedad, porque es un tipo de gran lector y un gran escritor. Y vengo llegando a Minas, di toda la vuelta, y en Minas tenemos a Leonardo de León, que es un poeta singular y además que también es narrador. Incluso tiene un libro que el año pasado comentábamos con Horacio Berti hace poco, el gran escritor radicado en Maldonado, por cierto. El libro de Leonardo de León se llama La vida intrusa, es una obra inclasificable desde el punto de vista del género,
porque es poesía, es narrativa, narra, no narra, es una especie de diario íntimo público, ¿qué es? Y así a la pasada te nombré un montón de gente y estoy seguro que debo haber dejado gente afuera que perfectamente puede estar mandando mensajes y protestando ahora en la radio, ¿no? Pero nos está mencionando cómo también lugares, determinados los lugares se han transformado en escenarios literarios, desde el Mosquitos de Mario Delgado Paraín hasta Comala para Rulfo. Bueno, acá Raúl dice que para él Santa María de Onetti no es Montevideo. Yo cuando te escuchaba recordaba que uno puede pensar que en una localidad como Toledo puede no pasar nada y sin embargo Hugo Fontana hizo de Toledo su propia Santa María o su propia Macondo. Es cierto. Toledo, ¿viste? Sí. Bueno, sin ánimo de ser autorreferencial, sea. Puede sonar un poco desagradable. Yo en unos cuentos que escribí hubo uno que lo ambienté en Aiguá. Uh-huh. Aiguá es una pequeña localidad que está en el norte del departamento de Maldonado, y las cosas que pasan, o sea, para hablar del pueblo, es un pueblo que de repente uno camina por el pueblo y no se mueve nadie, tiene unas calles anchas donde aparentemente no pasa nada. Me acuerdo que un día llegué en bicicleta porque me mandé la locura de irme en bicicleta desde acá y llegué hasta 33 y ni parada por Aiguá, me senté a tomarme un yogur en el centro del pueblo y el único movimiento que vi en el pueblo en ese momento fue una señora bastante mayor que caminaba lentamente. La vi caminando como 5 minutos las dos cuadras que caminó. Aparentemente no se movía nada, pero en Aiguá, por ejemplo, hay unas comunidades hippies rurales, hay europeos radicados. Uh-huh. Hay una movida, la movida que puede tener cualquier pueblo, más un amigo que tengo, Pablo González, que es profe de matemáticas y ha organizado unas carreras de carretillas que incluso fueron bastante notorias y llegaron a salir en la televisión a nivel nacional y bueno, uh-huh. Se conectaron. Ahí me fui de la literatura, pero que pasan cosas, ¿no? Bueno, hay una reflexión que yo siempre recuerdo, no la he encontrado, capaz que algún día me cruzo con ella de nuevo y la podemos compartir, de Landricina, sobre el no pasa nada en los pueblos donde aparentemente no pasa nada, y ese es un gran mundo para todos sus habitantes. Porque ¿cuál es la forma? ¿Por qué el no pasa nada? ¿Cuál es la medida del no pasa nada? ¿Lo medís con la regla montevideana? Sí, ¿qué es el no pasa? Exacto. No hay grandes masas de gente, digamos, ¿no? No hay, digamos, grandes manifestaciones, ni se llena un estadio centenario con 60.000 personas. Pero que pasan cosas, pasan. Mirá, en ese mismo viaje que yo llegué a 33... Igual muy aventurero vos tomando un yogur, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Tu vida y el riesgo van de la mano. Bueno, eso porque no hiciste la ruta 39 en bicicleta. Se la recomiendo a gente con ganas de subir de pecho, ¿no? Como un amigo ahí, que se fue hasta Artigas en bicicleta, y hay otro de San José que también anda, o que un amigo de Pedro que anda también recorriendo el país en bicicleta. Esa vez que, mirá, en ese viaje, yo llegué a 33 allá por el 11 o 12 de diciembre, en bicicleta de noche, que mis padres me dejaron afuera, no les quise hacer mucho ruido, quedé durmiendo afuera de casa. Al día siguiente yo concurrí a la librería Olimar, que fue donde yo me formé como lector, y digamos que tenía acceso a los libros ahí, tenían hasta el club de lectores, y llegué a conversar con la señora de la librería y todo lo demás. Me invitaron a pasar a la casa y todo lo demás, y de lo que se hablaba ese día en el pueblo era que había habido 4 suicidios en un mismo día en el pueblo, y todos más o menos eran conocidos, y alguien llamaba a la radio y decía que le había jugado el muerto que habla a la quiniela y había sacado, y estaba la historia de uno que había hecho no sé qué y otro no sé cuánto. Y yo estuve escuchando esa historia durante todo el día y tuve toda la sensación de estar viviendo dentro de un cuento de García Márquez, y que mi actividad a la hora de escribirlo iba a ser nada más que transcribir lo que
lo que había vivido. Uh-huh. O sea que pasan cosas, y pasan cosas como esa trágica y otras que son maravillosas. Uh-huh. y que están buenísimas. Sin duda. Acá, bueno, nos mencionan a Regina Ramos, poeta de San José, nos mencionan a Juan Andrés Ferreira de Salto, obviamente. Además, su novela Mil de Fiebre, que fue la novela estrella del año pasado, o del año anterior, mejor dicho, transcurre en gran parte en Salto también. Pero bueno, lo que pasa es que ahí... que es de Salto también. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, y ahí venimos a ver... está bien, nombraste todo eso, pero mucha de esa gente también termina siendo editada por editoriales montevideanas que terminan siendo quienes los devuelven sus libros, ¿no? Salvo honrosísimas excepciones, también la industria editorial no está todo lo descentralizada que uno puede aspirar. Está Tinta y Papel en la zona rural con una línea editorial muy clara de poesía gauchesca y literatura gauchesca y nativista, etcétera. Está el profe de historia en Durazno, editando también sus libros y también editado otra gente, pero también ahí hay un problema, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con cuestiones ya de pronto más económicas o de iniciativas y de densidad de población contra lo cual se puede hacer poco porque no sé, imagínate Durazno, cuánta gente, que mencionabas alguien de Durazno, cuánta gente hay que está escribiendo y cuánta gente dispuesta a escribir, capaz que es más o menos, y a editar, capaz que coinciden los que están dispuestos a editar con los que están dispuestos a escribir, ¿no? Uh-huh. Entonces de pronto lo que puede suceder en la edición de literatura o en el periodismo o en cualquier ámbito es que en una ciudad de 30, 40.000, 50.000 personas hay un escaso núcleo de personas dedicadas a eso, por lo tanto no hay como la masa como para que se genere una especie de industria editorial. Uh-huh. Del mismo modo también lo podemos pensar en Uruguay, es decir, Uruguay tiene grandes editoriales o tiene unas editoriales que subsisten como pueden con unas ventas quizá escasas y quizá la literatura no sea su principal ingreso, y lo estoy pensando en términos de pregunta, no soy capaz de afirmar nada porque no sé si hay algún estudio, alguna evaluación acerca del asunto. Tierra Adentro, no me salía el nombre de la editorial, Tierra Adentro, de Padrón Fabre. Mira, yo ni siquiera la conocía. Te recomiendo los libros de Padrón Fabre, pero además su editorial desde Durazno. No me salía el nombre de la editorial, Tierra Adentro. Bien, me quedo con el dato, entonces. Yo te puedo de acá de Maldonado, una ciudad de Maldonado, por ejemplo, está Civiles y Letrados, que es verdad. En gran parte culpa de Pereira. Uh-huh, acá también. En Maldonado hay un dicho popular que dice que es culpa de Pereira, pero Luis Pereira Severo tiene la culpa del montón de las cosas que pasan acá. Y también de otras que no le pasan. Sí, digamos que es el cartón ligador de todas las culpas. Y también el profe Garet en Salto. También ha generado también un movimiento editorial. La última novela de Miguel Ángel Campodónico la edita Garet desde Salto y viene para Montevideo. Esas experiencias son las interesantes, ¿ves? El tema es es un desafío, cómo es la difusión, por qué canales puede transcurrir eso, llega a las librerías, no llega a las librerías, hay promoción. La respuesta muchas veces es negativa porque ¿es verdad? Lo que llega a las librerías, a las escasas librerías que hay, de pronto es como el catálogo más o menos planificado por alguien y de pronto muchas cosas dependen de iniciativas a pulmón que pueda tener algún actor que de repente lleve gente, que mueva gente, como por ejemplo pasó en Salto. Ahora que mencionabas a Salto, yo tuve la fortuna de ser invitado al Festival de Poesía de Salto hace 2-3 años, que el tiempo se me ha desdibujado con todo esto de la pandemia, y fue una movida muy linda, organizada pero a pulmón, por profes ahí del CERP de Salto,
y de repente nos encontramos con gente. Yo, por ejemplo, ahí conocí a Luis dos Santos, que no lo habría conocido si no hubiera estado ese ámbito, y eso también es algo que hay que analizar, ¿no? La existencia de instituciones que de alguna manera nucleen a gente interesada, que pueden hacer que haya esos canales, esos vasos comunicantes para que la gente se encuentre, se evite, y generalmente se encuentran no tanto en las mesas, sino en la comida posterior, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Como, por ejemplo, un caso que yo conozco, y del cual puedo hablar con propiedad porque estaba adentro, es que en Maldonado, en determinado momento, se inauguró un centro regional de profesores, un centro CER del Este. Así como hay otro, hay en Salto, en Rivera, en Florida, en Colonia, en Atlántida, creo que los nombré todos. En Maldonado se inauguró uno. En el CER del Este coincidimos y tuvimos una revista que era una forma de editarnos, Damián González Bertolino, Valentín Trujillo, te suenan, ¿no? Obvio. Y esa revista a su vez se vinculó con La Letra Breve, que era una revista que salía en San José, sí, exacto, que hacían Pedro Peña y Leonardo Cabrera. Uh-huh. También vino al CER del Este Leonardo de León, de Minas, o sea, y ahí entra el tema de la descentralización tan mentada, que ocurrió de alguna manera de forma institucional a través de la creación de estos centros regionales de profesores, que nuclearon a gente que estaba más allá de la calidad o no de la propuesta, de la calidad de los docentes que hayamos egresado de ahí. Sí nucleó a personas con inquietudes, ¿no? En el caso nuestro, y te nombré a Valentín y a Damián, pero había otra gente, estaba, no sé, Felipe, Rodrigo Almeida, que está en Rocha ahora, y es de 33, gente con inquietudes, con ganas de hacer cosas, que nos gustaba leer, y eso a su vez fue sucediendo con otras cosas, con otra gente, y ahí hay una descentralización que de hecho sucedió de manera no planificada por las autoridades. No creo que Germán Rama, cuando ideó los CERT, haya pensado en fortalecer la literatura uruguaya, pero de hecho eso ha sucedido, porque en Salto también, como te decía anteriormente, uh-huh, posiblemente en Colonia también. Mira, ya que nombrás Colonia, acá nos mandan un mensaje y tienen razón. Nos olvidamos también de una de las novelas que más ha provocado en los últimos tiempos, que es Papeles Suizos, de José Arenas. De José Arenas, claro, sí, por supuesto. Que no la he leído todavía, he escuchado muchas recomendaciones, pero no ha llegado a mis manos todavía, pero ya caerá. Pero ves, ahí tenés, también, en el interior pasan cosas, y lo que cuentas, vaya que pasan cosas que provocó lo que provocó. Pero bueno, me parece que es una primera aproximación para meternos en este mundo y para reivindicar lo que pasa en el interior justamente, y bueno, insisto, no con el afán de enfrentamiento, sino todo lo contrario, de pensar el país cultural como una sola cosa, que es lo que debería ser. Es que es una sola cosa, porque además mucha de la gente que vive en Montevideo tiene sus raíces en el interior, es un solo país, y es interesante que exista el diálogo, porque no solo en lo literario, sino, por ejemplo, lo ves en lo político, cómo hay incluso diferencias muy marcadas entre lo que prefiere políticamente la gente del interior y la gente de Montevideo, que es algo que a veces se obvia, ¿no? Uh-huh. Un detalle ahí a tener en cuenta. Es así. Fernández de Palleja, muchísimas gracias por el encuentro, por el trabajo que te has mandado, que realmente hiciste un ejercicio de memoria brillante, y bueno, seguramente sigamos con esta mirada sobre las cosas que van pasando en el interior, insisto, para integrar. Creo que hoy más que nunca debemos estar atentos a todas estas cosas que van sucediendo, y tratar de juntar y no separar. Lo único que lamento es haber discriminado a algunos escritores de Montevideo. El espacio hoy era de los del interior. Sí. Con quienes nos hemos juntado en el interior incluso, ¿no? Uh-huh. Hay partidos de fútbol ahí que juntaron una generación en algún momento. Está bueno. Te la dejo picando por ahí. Bueno, veremos. Un gran abrazo. Que pases muy bien y gracias por todo, ¿eh? Un abrazo y gracias por el espacio. Por favor, que pases muy bien. Fernández de Palleja, escritor limareño, viviendo en Maldonado, y este repaso de una partecita pequeñita de lo que es la literatura del interior del país.